sea en el traje del personaje o en la manera de filmar, donde los planos tienden a tener composiciones clásicas y limpias, con una fotografía que tiende a ser siempre bastante pareja, sin grandes contrastes ni zonas de claro-oscuro. Todo es, de nuevo, limpio, incluso en las locaciones y el diseño de producción, siempre con texturas que podrían pertenecer a una propaganda de perfumes. O los encuadres, que son bastante sobrios, no son las cámaras dinámicas de Snyder, no son los planos contrapicados y con diagonales marcadas de Tim Burton, ni son los planos comprimidos con composiciones claustrofóbicas de Matt Reeves. Todo es bastante sobrio. Los únicos momentos en donde toda esta lógica se rompe es en las escenas de Gotham, en la noche o en obviamente los antagonistas, porque el desalinee se asocia justamente a estos y a la ciudad nocturna. Pero esta austeridad, esta sobriedad y esta prolijidad nace a raíz de una intención de Nolan, y es que, a pesar de que su Batman sea verosímil, no es naturalista. Por el contrario, es uno muy idealizado, tanto en la forma de filmar como en la forma en la que se aborda a Bruce Wayne, que es la versión mentalmente más sana que vemos en el cine y la que moralmente tiene los límites más controlados. Es la más heroica y la más incorruptible. Y esa solidez mental se ve en su diseño armónico, donde todo está medido, desde las líneas, las proporciones o las texturas. Es el diseño exteriorizando el mundo interno de una persona mentalmente sana. Y es una respuesta directa a su versión anterior, la de Tim Burton, una muy barroca, es decir, muy pero que muy cargada. Porque si Nolan hizo la película más luminosa del murciélago, Burton hizo una tan oscura que su artista conceptual tuvo que pasar de dibujar con negro sobre blanco a blanco sobre negro por exigencia del propio Burton. Tim Burton no estaba interesado en hacer una película de origen de Bruce Wayne, más bien quería una donde pudiera explorar la dualidad Joker-Batman, donde cada personaje marca el nacimiento del otro. Batman o Bruce haciendo que el Joker caiga al ácido, Joker matando a los padres de Bruce, creando a Batman. El origen de Bruce no busca ser una construcción verosímil de solidez narrativa, sino una más poética. Por eso reduce su origen a una coincidencia casi metafísica y se centra en la dualidad entre Bruce y Batman, y por eso sus personalidades y apariencias son bastante diferentes. Su Bruce Wayne no es físicamente imponente, es más bien un tipo con un físico normal con el que te animarías a pelearte si te puteas manejando. No tiene un mentón cuadrado y por momentos hasta usa lentes, y por eso es que contrasta tan bien a cuando se pone el traje. Y podríamos pensar que es irreal que un tipo con este físico tenga las capacidades de Batman, pero lo importante de todo esto es que a Tim Burton no le interesaba el realismo. No quería construir un héroe paso a paso para que te lo creyeras como lo hacía Nolan para mostrarte que era posible y verosímil. Más bien construyó un contexto, un universo, donde que saliera este tipo a la noche vestido así era perfectamente posible y verosímil. Es por eso que durante los primeros minutos de la película hace especial énfasis en Gotham. Si Nolan hizo de Gotham Nueva York algo coherente porque fue la ciudad en la que se inspiraron los cómics, Burton hizo de Gotham algo completamente nuevo y la convirtió en un personaje con vida propia, algo que influiría a posteriori a los propios cómics o videojuegos. A lo que voy con esto es que el primer plano de la primera película de Tim Burton es un gran plano general sobre la ciudad desde afuera que ambienta la historia en una ciudad irreal, y el segundo es un plano general que nos inserta en ella. En este podemos ver una ciudad especialmente cargada, donde en cada espacio parecería estar rellena. Gotham no es una ciudad por la que vale la pena luchar, es un pozo deprimente, tan opresivo que la arquitectura apenas deja ver el cielo. Los colores son principalmente grises y tierras, las texturas siempre desgastadas, sea en las paredes o en el aire o en el humo y vapor como elementos constantes que denotan lo contaminada e industrializada de la ciudad. Los edificios, por otro lado, su arquitectura bebe de varios sitios y es algo en lo que la película fue inteligente, en tomar varias influencias a la vez. Por un lado es clara la relación al arte gótico, en una ciudad repleta de gárgolas, que además se llama ciudad gótica, formas puntuadas, edificios cargados en exceso de detalles o acabados en forma de pináculos. Sin duda le da un toque perturbado a la ciudad, pero es peor todavía cuando se combina con influencias del arte futurista. Porque por más que suena bien, esto de arte futurista no es arte de ciencia ficción. Es el arte que en el 1930 y en el 40 se manejaba en la Italia fascista, donde se premia ante todo la agresividad, muchas veces dado por líneas y formas dinámicas, y donde se plantea que si antes el hombre se inspiraba en la naturaleza para construir, ahora debía inspirarse en las máquinas, en el progreso tecnológico y a veces hasta militar. Es por eso que uno puede ver a la ciudad con edificios industrializados que hacen parecer a la ciudad una fábrica gigante. O sea que básicamente usaron arte fascista para que la cosa se vea cada vez más y más opresiva. Ya dejando a un lado el diseño de producción, el uso de la luz es importante en esta película porque construye la atmósfera y parte del código dramático, pero además porque tiene un significado detrás. Es una película de dualidad, de luces y sombras, y por eso es que estas juegan un papel
papel especial. La obra de Burton es fundamentalmente plástica y le da tanta importancia a la luz porque quiere que la notes. Quiere que sientas su presencia, quiere que veas sus límites y, sobre todo, quiere que sientas las sombras en todo momento. Algo de lo que se inspiró en el expresionismo alemán de películas como El gabinete del Dr. Caligari o Nosferatu, de donde también sacó ideas para el diseño de producción o la puesta en cámara, sea jugando con las siluetas o con las angulaciones en picado, generando diagonales marcadas y perspectivas dramáticas, exageradas, porque todo en esta película lo está, desde el código actoral o las historias de los antagonistas, que en ocasiones son hasta absurdas. La hipérbole no es menor en su Batman, y hay que entender que era el primer intento por llevar al personaje a una versión más cinematográfica y no había tanto camino recorrido como ahora, ni recursos. Pero la intención era mantener bastante la identidad del cómic, solo que dándose la libertad de vestir al murciélago de negro. Y se quiere generar una figura imponente, sí, pero también artificial. Por eso su musculatura está tan marcada, no hay ningún atisbo de armadura en un nivel superficial, aunque sí se haga referencia a eso en la película. La capa busca darle más forma al cuerpo, es exagerada, darle contextura al personaje. El material del casco no es casi una armadura, más bien se arranca con una mano. Bueno, eso es un poco raro, pero ok. Y los cuernos son exageradamente altos. Todas las cualidades que hacen a Batman están resaltadas, especialmente el logo que sobresale en amarillo. Si el de Nolan, su pecho es un área más del personaje que casi pasa desapercibido, en el de Burton este es donde está el punto que más te llama la atención, porque este Batman, esta película, quiere presentarte al personaje. Aunque tampoco es que se lo tome exactamente en serio, es consciente de su absurdo y lo usa a favor para construir una atmósfera delirante. Si el Batman de Nolan es sutil y disimula sus características, este te las tira a la cara, porque sus personajes, así como es característico en los mundos de Tim Burton, tienen una preocupación especial por la estética. Si Nolan es un cineasta con una búsqueda más cerebral, con reflexiones plantadas en la realidad y salpicó a su Batman y a su Joker con esto, Burton impregnó a sus personajes de su característica más particular, la megalomanía, donde la ambición está presente en cada uno de los personajes, desde los villanos como en el propio Bruce. Quizás sea hasta una de sus motivaciones principales, y quizá por eso Burton terminó volviendo a sus personajes en artistas. I now do what other people only dream. I make art until someone dies. See? Y creo que estos dos Batmans representan bastante lo que les comentaba sobre la teoría del péndulo en la historia del arte. Casi como si pasáramos de un Batman barroco a su opuesto, uno neoclásico. Me explico. Barroco, por un lado, fue un término que en principio se usaba despectivamente para referirse al arte que era demasiado desmesurado. El barroco se caracterizó por ser un tipo de arte, un período artístico, tanto en la pintura, literatura o escultura, que era exageradamente cargado. Esto tiene un motivo y es porque surgió en pleno siglo XVII en una crisis cultural frente al declive del Renacimiento, y fue una respuesta a este periodo en el que todo era racional, por lo que el arte pasó a ser mucho más irracional y pasional y desmedido, como el cine de Burton. Por otro lado, el neoclasicismo fue la respuesta directa al barroco, donde, pasado ese periodo de crisis, los artistas buscaron reafirmar los valores clásicos tradicionales, heredados directamente de la antigua Grecia, como la razón por sobre todas las cosas, y por eso se buscaba retomar un arte clásico